¿Y ustedes cómo prefieren trabajar? ¿En un escritorio desordenado o en un escritorio limpio? De acuerdo con un experimento reciente, se comprobó que cada uno tiene sus ventajas. Mientras que el trabajar en un ambiente totalmente ordenado nos ayuda a mantener una actitud de respeto a las reglas, los lugares desordenados nos inspiran a ser más creativos. Algo que puede ser muy valioso para muchas empresas. ¿Ordenados o desordenados? ¿Creativos u obedientes? Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los experimentos de vida más extremos. También los cambios en la historia de la educación. Además, las creencias sexuales más sorprendentes. Finalmente, el horror de los huérfanos. Todo será difícil de creer. Si quieres obtener resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Esta frase se refiere a que cuando estamos atascados en nuestra vida y queremos un cambio, lo primero es precisamente cambiar, ¿sí? Cambiar nuestro estilo de vida. Hoy hablaremos sobre algunas personas que hicieron eso, experimentar con su propia vida, de formas difíciles de creer. Para algunas personas, Internet es irrelevante. Pero para otros, principalmente los de las generaciones más jóvenes, estar sin Internet puede hacerlos sentir como si estuvieran aislados del mundo entero. Paul Miller es de esa generación, que empezó a conectarse desde los 12 años y a los 14 ya era un diseñador web, pero al cumplir 26 sintió que algo le faltaba y entonces decidió desconectarse de Internet durante un año pensando que dejar la vida en línea lo volvería más productivo. Lo haría una mejor persona y le daría sentido a su propia vida. Y aunque en un principio sus hábitos cotidianos cambiaron y se llegó a sentir más feliz, descubrió que con el tiempo volvía a ser como antes, desenfocado y algo introvertido. Solo que ahora era todavía peor porque no tenía la facilidad de conectarse con otras personas, aunque fuera por Internet. Su conclusión fue que la vida virtual puede ser muy real y nuestra vida real, valga la redundancia, puede ser muy virtual. Y un amigo, aunque sea solo de Facebook, es mejor que ninguno. Muchos dicen que la esencia de la vida está en los pequeños placeres. Uno de ellos es el azúcar. Ese ingrediente que endulza la mayoría de nuestros alimentos y que desgraciadamente está relacionado con enfermedades como diabetes y obesidad. Pregunto, ¿ustedes podrán dejar de consumirla por completo? Bueno, una mujer lleva haciendo esto desde el año 2008 y en su blog confiesa que aunque ha sido un reto complicadísimo por todos los productos que ha tenido que evitar y que esto incluso ha limitado su vida social al no poder compartir, por ejemplo, las mismas comidas que sus amigos, se siente mucho más saludable que nunca. A.J. Jacobs es un reportero norteamericano que se dedica a hacer lo que él ha llamado reportajes de inmersión, que en otras palabras es experimentar con su propia vida para reportar sus experiencias. Durante sus años de carrera ha hecho todo tipo de pruebas extrañas, como por ejemplo contratar a un equipo de personas en la India que se hicieran cargo de todos los aspectos de su vida. ¿Cuáles? Bueno, desde contestar sus correos hasta discutir con su esposa y leerle cuentos a su pequeña hija antes de dormir. Otro de sus experimentos fue vivir siendo radicalmente honesto, bajo el supuesto de que se puede ser más feliz si evitamos mentir. Su experiencia fue que se ahorró mucho tiempo al decir desde un principio lo que pensaba, y con muchas personas mejoró su comunicación. Sin embargo, también hizo enojar a muchas otras, al decirles lo que en verdad pensaba de ellas. Al final, concluyó que mentir no siempre es tan malo. Uno de los experimentos más controvertidos de Jacobs fue cuando decidió vivir un año siguiendo las enseñanzas de la Biblia, literalmente, como afirman hacerlo muchos religiosos, sin excluir nada. Tuvo que cambiar, por ejemplo, su manera de vestir y su manera de comer, y se vio en dificultades muchas veces, como cuando tuvo que lanzar piedras a un adúltero, como lo manda la Biblia.
Su conclusión fue que, aunque la Biblia misma encierra grandes enseñanzas, los tiempos han cambiado y no todo debe seguirse de manera literal. Vivir sin internet, vivir sin azúcar o incluso vivir sin mentir puede sonar fácil comparado con lo siguiente: vivir sin dinero, como lo ha estado haciendo Heidemarie Schwärmer. Esto desde hace 16 años. Cuando Schwärmer cumplió 50, decidió tratar de vivir sin utilizar dinero. Así que dejó su trabajo como psicoanalista y se deshizo de la mayoría de sus pertenencias, incluyendo su departamento. Ahora cambia de residencia de manera constante, utiliza ropa que le regalan y para conseguir alojamiento o comida, suele usar un sistema de trueque con las cosas que le regalan o encuentra en la calle, o hace labores sencillas a cambio. También se dedica a dar conferencias para hablar sobre esta forma de vida y proponer un nuevo sistema de valores que se base en la ayuda mutua en lugar de utilizar dinero. Estas conferencias las da sin cobrar. Tan solo pide que le ayuden para transportarse a los lugares. Colin Wright es un joven de 26 años que tenía el sueño de ganar $1 millón antes de cumplir los 25 y con ese dinero viajar por el mundo. Wright no logró esa meta, pero se dio cuenta que sus metas estaban mal. Él no quería el $1 millón, tan solo quería viajar. Así que lo hizo sin más y desde entonces ha vivido como un nómada, cambiando de hogar a diferentes países cada 4 meses y encontrando la felicidad que buscaba. Tal vez todos deberíamos de seguir su ejemplo y entonces experimentar con nuestra vida hasta encontrar una manera de vivir que nos haga verdaderamente felices. ¿Qué opinan? Difícil de creer. La mejor manera que hemos encontrado como especie para perpetuar nuestros conocimientos, ideas, creencias y estilos de vida es la educación. Ya sea en la casa con los hábitos y reglas o en la escuela con las lecciones y el estudio. La educación ha sido un factor determinante a la hora de definir el tipo de sociedad que somos, desde la antigua Academia de Platón hasta las universidades virtuales de la actualidad. Demos un repaso a la educación. Es difícil de creer. Muchos estudios afirman que existe una relación directa entre el nivel educativo de los países y el grado de civismo de sus estudiantes. Es decir, entre más alto sea el nivel educativo de un país, mayor es el respeto de la gente a las normas de conducta en sociedad y a los reglamentos cívicos. Otro resultado de una buena educación es que las relaciones socioeconómicas de una región o país son más equitativas. Es decir, la brecha entre ricos y pobres no es tan marcada. Además, que esas sociedades son capaces de reaccionar mejor a las crisis que se les pueden presentar. Estas son las principales razones por las que un sistema educativo debe funcionar de manera correcta, cosa que no ocurre en muchos países, por lo que los problemas muy elementales siguen aquejándolos. Aquí, algo que pudiera ayudar son las nuevas tecnologías, que permiten que cualquier persona, en cualquier lugar con acceso a Internet, pueda aprender sobre cualquier tema y profundizar en el conocimiento, al menos al mismo nivel de una licenciatura, y de esta forma mejorar su nivel académico y a la larga su nivel socioeconómico. Y con esto mejoraría, poco a poco, las condiciones de su entorno. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre más invierta un país en su educación, mejor será la calidad de esta. De la misma forma, entre más invierta un individuo, tiempo, dinero y esfuerzo en prepararse y estudiar antes y durante su vida laboral, tendrá mejores posibilidades de obtener un mejor nivel de vida. Podemos decir que desde siempre, los padres se han preocupado por qué herramientas tendrán sus hijos a la hora de enfrentarse al mundo. Por ello, es que desde la antigüedad surgieron personas capaces de transmitir los conocimientos adquiridos durante miles de años por nuestra especie. En un principio, esos conocimientos estaban mezclados con la mitología religiosa y las creencias místicas. Con
el paso de los años es que poco a poco se han ido separando las creencias del verdadero conocimiento y no fue sino hasta hace apenas unos 200 años en que el Estado sería el encargado de impartir la educación. Hasta ahora, ya que si bien siguen siendo las instituciones educativas las que califican los conocimientos y habilidades adquiridos, estos ya no se aprenden necesariamente en el salón de clases, ya que las nuevas generaciones reciben mucha más información de diversos medios modernos y están más enterados al instante de muchas de las cosas que ocurren en todo el mundo. Este es el top 10 de los países con mejor nivel educativo, es decir, los 10 primeros del mundo. Ellos tienen más graduados universitarios que nadie. En el número 10 está Irlanda. Luego le sigue Australia, más arriba Finlandia en el número 8. En el séptimo, el Reino Unido. En el sexto está Corea del Sur. 5, Nueva Zelanda. En el cuarto lugar, que muchos podrían pensar que debería estar más arriba, los Estados Unidos. En tercero, los japoneses. En segundo, Israel. Y en primer lugar, de nivel educativo, está Canadá. Pregunto, ¿cuál creen ustedes que tiene la mejor calidad? Bueno, pues la respuesta es Finlandia. Está en el 8, gracias a que están a la vanguardia educativa. Uno de los mayores problemas con la educación en todo el mundo en este momento es que se siguen utilizando herramientas y métodos antiguos para preparar a personas que van a enfrentar problemas aún desconocidos. En un mundo que cambia a una velocidad como nunca se había visto en la historia de la humanidad, ya que se estudia en las aulas durante 20 años en promedio. Y hay que decirlo, nunca se aprende lo suficiente. Por ello es que además del camino autodidacta que permite Internet, para que la persona estudie lo que le interesa y a su propio ritmo, se están desarrollando los llamados grupos de estudio de educación alternativa, que básicamente consisten en sacar a los estudiantes de los salones, organizarlos en grupos reducidos y en lugar de enseñarles un nuevo conocimiento, incitarlos a descubrirlo por ellos mismos, mediante diversas actividades. Por ejemplo, en la clase de física, en lugar de enseñarles las propiedades de los líquidos como una receta que habría que aprender, se les cuestiona a los educandos. ¿Por qué no podemos sujetar el agua con las manos? Sería una pregunta. Acto seguido, se realizan diversas actividades para que los alumnos empiecen a pensar en por qué en un vaso el agua se contiene y por qué en otras superficies no. De esta forma, se obliga a pensar en la respuesta y entenderla, antes de pedirles que la aprendan sin reflexionar. Todo el mundo sabe que la educación es la mejor herramienta que cualquier sociedad y gobierno tienen para solucionar sus problemas. Sin embargo, el que todavía veamos cómo son incapaces de organizarse para brindar la educación que sus alumnos requieren para salir adelante es un asunto penoso. No solo eso, doloroso. Difícil de creer. En estos tiempos podríamos afirmar que todo mundo sabe cómo se hacen los bebés. Básicamente el proceso que involucra la unión del óvulo y el espermatozoide y el consecuente embarazo. No obstante, durante mucho tiempo, esta información no fue conocida por todos y por lo tanto, cada cultura desarrolló sus propias teorías acerca de cómo puede una mujer quedar embarazada. Hoy conoceremos estas ideas extrañas. Tal vez en estos tiempos podrían sonar hasta ridículas, pero son difíciles de creer. ¿De dónde vienen los bebés? Si eres un habitante de Malasia, quizá la respuesta sea del cerebro del papá. Y es que en la antigüedad, en esta nación asiática, se creía que los hombres se embarazaban primero cuando un bebé aparecía en su cerebro. Entonces, ellos lo cargaban durante 40 días. Periodo en el que el niño iba bajando gradualmente hasta los órganos sexuales y desde ahí se trasladaba al cuerpo de la mujer que los cargaría los 9 meses de gestación. Los malayos, en este sentido, estaban tan convencidos de que esta idea era cierta que afirmaban que los hombres también sufrían achaques y mareos durante los 40 días que cargaban a su bebé en la mente.
La tribu Tiwi del norte de Australia pensaba que los bebés primero tenían que ser soñados por un hombre. Soñados. Una vez que lo hacía, este podía tener relaciones sexuales con su mujer para poder tener descendencia. Los habitantes de Nueva Guinea sabían que un bebé era producto de una relación sexual, pero pensaban que este era construido poco a poco. Es decir, no bastaba una sola ocasión para embarazarse. Las relaciones tenían que repetirse durante todo el periodo del embarazo para que el bebé naciera completo. Por otra parte, algunas tribus del Amazonas también sabían que las relaciones sexuales eran vitales para quedar embarazados. Sin embargo, creían que si una mujer tenía relaciones sexuales con diferentes hombres, todas sus parejas eran por igual padres de su hijo. Así es, en estas tribus que además no practican la monogamia, los bebés tienen 2 o más papás. Y esto no representa problema alguno. En la Inglaterra del siglo XIX se creía que solo las mujeres que tenían orgasmos durante sus relaciones sexuales podían quedar embarazadas. Quizá la creencia más extraña acerca de la concepción de los bebés sea la de los habitantes de las islas Trobriand, en el Océano Pacífico. Estas personas piensan que cuando la gente muere, se convierte en un fantasma que vaga por la tierra hasta que de plano se aburre y entonces decide regresar al mundo de los vivos en forma de un bebé. Por ello, el fantasma se instala en el vientre de una mujer. Lo difícil de creer es que los habitantes de estas islas piensan que las relaciones sexuales no tienen nada que ver en este proceso. Sí, los fantasmas de los muertos pueden convertirse en bebés nada más porque lo desean. Entonces, si esto fuera real, la pregunta es, ¿para qué sirven las relaciones sexuales en estas islas? Simplemente son un pasatiempo, un hobby. Hoy estas creencias, como lo dije al principio, nos pueden parecer absurdas, pero nosotros no nos quedamos muy atrás. Después de todo, muchos aún piensan o dicen que los bebés vienen de París o los trae la cigüeña. Difícil de creer. Los amados perros pueden detectar el cáncer de pulmón en una persona con tan solo oler su aliento. Difícil de creer. De acuerdo a UNICEF, en África, Asia, América Latina y el Caribe, hay cerca de 132 millones de huérfanos. 132 millones. Un porcentaje significativo de ellos han quedado en la orfandad debido a los conflictos armados, dejándoles una carga emocional que llega a ser difícil de creer. En 2003, un chico de 12 años de edad se convirtió en el símbolo de la crueldad en Irak frente al mundo. Luego de que el hogar de Ali Abbas fuera blanco de un bombardeo estadounidense, en un hecho que aún perdura en su memoria. Recuerdo que estábamos durmiendo. La casa cayó sobre nosotros. Todo estaba envuelto en llamas y escuchaba a mi familia gritar. Uno de mis vecinos me sacó, me puso en un auto y me llevó al hospital. Estas fueron sus palabras. Durante el ataque, el papá, la mamá, los hermanos y 13 familiares del joven perdieron la vida. Todos se acabaron. A pesar de que Ali sobrevivió, su cuerpo quedó con graves quemaduras que lo llevaron a perder ambos brazos. Meses pasaron para que él pudiera recuperarse gracias a una larga terapia y prótesis ortopédicas. Ahora, ya en su vida adulta, planea crear una organización en apoyo a los niños que lo han perdido todo en su país natal. De hecho, Irak es una nación que se distingue por la orfandad de sus chicos debido a las continuas guerras. Allá, 1 de cada 6 iraquíes es huérfano y un porcentaje significativo de los 5 millones que son niños viven en la calle. Muchos de los padres de estos menores murieron en tiroteos o bombardeos, responsabilidad de los comandos estadounidenses o por terroristas. Esta imagen habla por sí sola. Muestra a un niño de Irak que con un gis dibujó a su fallecida madre en el piso del orfanato.
Lo hace para volver a dormir en sus brazos. Esta foto le dio la vuelta al mundo, causando gran conmoción, y aunque muchos creían que se trataba de un caso real, se trató de una estrategia publicitaria de una ONG iraquí en 2011, con la intención de crear conciencia sobre los horrores de la guerra, que no solo afectan a los combatientes, también a familias inocentes. Los más frágiles llevan las de perder. 3/4 partes de los niños iraquíes sufren estrés postrauma. Para recrudecer el panorama, la violencia es tan común que ellos piensan que es normal. Un caso del trauma que deja la guerra es el de Hamid Abid. Él recuerda que su mamá salió a caminar y ya no regresó a casa. Días después, los terroristas que la secuestraron le quitaron la vida. En cuanto a su padre, él murió por una crisis de asma y por la depresión que padeció al perder a su esposa. Fue entonces cuando Hamid quedó huérfano y desde entonces vive en un orfanato en Bagdad. Y aunque juega con otros niños, por las noches sigue llorando la pérdida de su madre. Otro caso parecido es el de Bershan Adel. Él presenció el secuestro de su papá, mamá y hermano. Este hecho lo marcó de por vida y actualmente no puede conciliar el sueño. Su rostro se muestra frío, inexpresivo, y a decir de Abu Jafar, director del orfanato donde el joven vive, continuamente tiene arranques de ira que lo llevan a pelear con sus compañeros. Cuando esto sucede, los encargados del albergue lo abrazan y lo tranquilizan. En Afganistán, algunas niñas huérfanas son entregadas a hombres mayores con fines matrimoniales, por lo que es urgente implementar un sistema de apoyo psicológico para niños y niñas sin familia, ya que muchos crecen llenos de odio, lo cual es el caldo de cultivo para crear sanguinarios terroristas. En Nepal, de los 1.500 niños que han quedado huérfanos por los conflictos armados, un porcentaje significativo son usados por el ejército como escudos humanos. Y en Siria, hay menores capaces de usar fusiles de asalto AK-47, tal y como lo ha hecho Ahmed, integrante del ejército sirio libre. Este chico tiene un pasado tortuoso. Sus padres también murieron al ser bombardeada su casa en Alepo. Tiene menos de 10 años. Y aunque apenas tiene la fuerza para cargar un arma, sabe utilizarla con precisión microscópica, además de conocer al detalle el uso de explosivos. Bien se ha dicho que la juventud es el futuro de la humanidad, pero ¿qué mundo van a crear estos chicos si a su corta edad tienen que cargar sobre sus hombros con la crueldad humana? Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.